Ni nos vencieron ni nos domesticaron, era un lema de Marcelino Camacho, que también hace suyo nuestro invitado de hoy, Agustín. Bueno, el 4 de mayo la Comunidad de Madrid se juega mucho. Unos fichan a Toni Cantó, otros piden la colaboración de nuestro invitado, una persona que siempre ha estado asociado a la lucha obrera y al sindicalismo en comisiones obreras, procesado 3 veces durante el franquismo y uno de los referentes de la marea verde. Agustín, gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. A vosotros por la invitación. ¿Qué está pasando en Madrid para que hayas aceptado una cosa que me consta que otras muchas veces has rechazado? A ver, yo soy madrileño, nací en Usera y he recorrido además la comunidad en muchos institutos, ¿no? Por mi trabajo en la enseñanza. Entonces es una comunidad que me gustan las ciudades, me gusta el paisaje y me gusta su gente. Pero hace tiempo que me avergüenza, y me avergüenza mucho, los dirigentes políticos que tiene esta comunidad. Me avergüenza pues, por una cosa que es evidente. Creo que ninguna otra tiene o ha tenido a 2 presidentes autonómicos imputados por corrupción. Me avergüenza porque veo el desprecio que se tiene hacia los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la enseñanza o los servicios sociales, y hacia sus profesionales. Me avergüenza también el hecho de que bueno, pues la ciudad del despilfarro para unas cosas y de la ausencia de políticas sociales. Y luego hay un tema que también me parece que es muy fuerte y es el ruido que se hace para evitar entrar a los problemas de fondo, los problemas reales de la ciudadanía. Llevo muy mal, porque me parece un insulto a la inteligencia, la banalización que se hace del mal, que se hace de la política o que se hace de la libertad. Cuando la presidenta dice yo estoy en el lado bueno, el fascismo es el lado bueno de la historia, me parece brutal que se digan esas cosas. O cuando se entiende la política como bueno, pues este espectáculo en sesión continua, o cuando, por ejemplo, se atreven a decir que la libertad o se reduce a un bocadillo de calamares, eso ni a Trump se le ocurre siquiera esta banalización. Entonces me insultan a mí, insultan a muchos ciudadanos y creo que era el momento de tomar la decisión de participar y de cambiar. La preocupación por los riesgos reales de un recorte de libertades, de derechos y de envenenamiento de la convivencia si gana la ultraderecha, convertirla en esperanza de cambio, de un cambio que es posible en la medida en que se movilice el electorado de izquierda y la mayoría social. Nosotros que en algún momento nos hemos sentido orgullosos de ser de Madrid, ¿no? Porque era como un polo de buen gusto, de cultura, de ironía. Es verdad que le damos la medalla de oro a Cristina Cifuentes. Sí, es una metáfora del nivel de degradación política que puede haber, ¿no? Una persona imputada por corrupción, que ha engañado, que ha mentido. Ya no digo el tema de la crema, sino me parece muy serio el asunto del máster, pues es un poco el desideratum de la desvergüenza. Entonces, bueno, yo creo que yo confío en la ciudadanía madrileña, creo que Madrid no es de derechas. Lo que ha tenido Madrid es una izquierda muy dividida. En la medida en que la izquierda no presenta candidaturas con capacidad de ilusionar, unitarias, con propuestas concretas que movilicen a la mayoría de la población, eso ha hecho que se hayan perdido las elecciones, más allá de las trampas del tamallazo que no se nos puede olvidar. Entonces, yo confío en la inteligencia de la ciudadanía y ante unas elecciones que son, primero, innecesarias, porque las ha convocado por pura soberbia el PP y la señora Ayuso y para obtener ventajas electorales, y que además por el hecho de ser en día laborable está cargada de trampas y de un intento de acentuar la abstención en los sectores populares y sociales, creo que habrá la inteligencia suficiente para acudir a votar en masa y para dar un cambio a la situación política. En la Grecia clásica había al menos 4 esclavos por cada ciudadano. Entonces, siendo verdad que Madrid ha concentrado, ¿no? Mucha clase media alta, ¿no? Con las empresas multinacionales, con los altos funcionarios, con la judicatura, con la corona, con los ministerios. Pero luego están los que trabajan, que diría Bertolt Brecht, ¿no? Los que tienen que hacer la escena. Los que trabajan y los que hacen que todo esto funcione, que tengamos pan por las mañanas, que funcionen los autobuses, que estén las escuelas abiertas, que te curen los hospitales, que tengamos los comercios a disposición, etcétera, etcétera. El problema es que el neoliberalismo lo que hace, cuando se ve en una situación de riesgo económico, cuando ve su tasa de ganancia peligrar, recurre a todos los procedimientos posibles. Ahora yo creo que hay una tendencia en Europa, y que aquí la estamos viviendo, a lo que se podría denominar una especie de fascismo de baja intensidad, que es algo intermedio entre
el autoritarismo neoliberal y el fascismo clásico. ¿Y de qué se aprovecha para que sea esa paradoja donde los humildes, los de abajo, los que más necesitan un proyecto emancipatorio, mayores cuidados y mayor protección social y pública, lleguen a votar incluso aquellos que son contrarios a sus intereses? Pues se aprovechan fundamentalmente de las emociones. Son capaces de jugar con las emociones, con la simbología, con las banderas, con las patrias, con las tradiciones, para bueno, que no se hable de lo que realmente se debe de hablar, y todo ello apoyándose en un campo de desgraciadamente, no suficiente desarrollo de cultura política, porque 40 años de dictadura y de franquismo no pasaron en balde. Y 40 de convalecencia, que dice Martín Pallín, ¿no? También. Me llamó mucho la atención leyendo la Constitución de 1845 de Narváez, cómo ahí, digamos, la alternativa está reclamando derechos, y Narváez, apoyado también por Donoso Cortés, dicen, no, ser español no es tener derechos, ser español es tener una identidad, ¿no? Y empieza ahí como esa referencia de que lo importante es la bandera y no que tengas derechos. Y captan a gente. Quizá también por eso, Agustín, tú has estado siempre muy preocupado, por ejemplo, de esa influencia perniciosa en estos valores que tiene la ciudad de Madrid el juego. Sí, bueno, que tiene el juego y que tienen todos los mecanismos que intentan de alguna manera alienar la mentalidad y las cabezas de las personas. Y yo creo que eso es muy importante ahora mismo en los barrios obreros, hacia la juventud, para, bueno, enajenarles, pero quizá el elemento más estructural, los tanques que podríamos denominar para la conformación de las conciencias, es la educación. Es la educación. Y cuando la ultraderecha coge banderas como el PIN parental, cuando hace un esfuerzo grandísimo por privatizar la educación, por degradar la pública y abrir cada vez más espacio a la privada y a la concertada, lo que está haciendo es dar una batalla no solo por el poder económico, por el negocio, sino también por la ideología. Si controlas las cabezas, controlas los cuerpos y controlas los votos. Entonces no son temas menores. Es decir, cuando dicen, no, es que no queremos que hablen a nuestros hijos de determinados temas, están negando la mayor. Están negando derechos humanos, están negando la Constitución, están negando principios que son esenciales como la igualdad de género, la identidad de las personas, la educación afectivo-sexual o la interculturalidad, porque sus banderas son el miedo a lo extranjero, ¿no? La bandera contra la inmigración, el miedo a la igualdad, asumiendo los valores más rancios del patriarcado, o el miedo, por ejemplo, pues eso, a la libertad de las personas para ser ellas mismas. Entonces creo que ese es un tema muy gordo. Vuelve el PP por sus fueros y lleva la ley CELA al Tribunal Constitucional, que es una tarea clásica que ha venido desarrollando de intentar parar en la justicia lo que ha perdido en las urnas. Hombre, yo creo que a pesar de la composición del Tribunal Constitucional, los tribunales están como muy mediatizados por la lotización política, ¿no? Por el reparto de lotes y de presencia política de los partidos, y es muy conservador. No creo que la ley vaya a ser tirada abajo, no lo creo. Pero la ley es una ley escasa. Yo creo que ha sido la pérdida de una oportunidad para haber ido bastante más lejos. Hombre, es un salto adelante y es un avance respecto a la LOMCE de Wert y del Partido Popular y del gobierno de Rajoy. Pero en materia de apuesta por la educación pública, de una perspectiva, un horizonte de reducción gradual de la educación concertada, que es una educación segregadora, que no existe, que es una anomalía en Europa, no existe en Europa, que segrega además por razones no solo de sexo, sino socioeconómicas. Entonces, en ese tema, en el tema del laicismo o en el tema de la inversión, son aspectos o capítulos en los que, en mi opinión, se ha quedado un poco corta la ley. Pero bueno, es mejor que lo que había, y siempre nos quedará a los docentes que nos queremos esta aventura de enseñar el empeño de la educación para hacerlo bien. Claro, es que en Madrid ya los colegios privados o concertados son más que los públicos y las universidades privadas son también más que las públicas. No llega. En Madrid ahora mismo los datos oficiales son más que por centros, se mide mejor por alumnos escolarizados, ¿no? En Madrid los alumnos que están escolarizados en la pública son un 53,7%, no llega al 54%. Está casi a la par. Y en Madrid Capital sí que están por delante los que están escolarizados en los privados o privados sostenidos con fondos públicos, que se les llama concertados. Pero a nivel del Estado es un 67%. Los que están escolarizados en la pública. Y en Europa, en los países de nuestro entorno, están en torno al 85% el alumnado que está en la pública. ¿Por qué? Porque es el principio de igualdad de oportunidades fundamental. Porque es donde se educan los hijos de
las familias más pudientes, los hijos de los trabajadores, de los comerciantes, de los campesinos, en fin, ahí, eso sí que hace patria, eso sí que hace identidad colectiva. Lo que no lo hace es colegios para ricos, colegios para pobres y una segregación que es realmente brutal. Otro elemento, Agustín, que a ti te ha preocupado siempre mucho es el medio ambiente, ¿no? E incluso concretamente el agua, vienes con tu frasca de agua de grifo. Sí, bueno, a ver, no sé, yo soy muy veterano, no soy ningún niño, ¿no? Y bueno, pues tuve la etapa esa que decías antes de la lucha por las libertades en el franquismo. Luego dediqué un espacio importante de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi actividad a defender a los trabajadores y a las trabajadoras en el sindicalismo de clase, en comisiones obreras. Luego he tenido 20 años largos de docencia, que es en lo que es personalmente y profesionalmente más he disfrutado. Me ha gustado mucho la escuela y es un privilegio ir cantando a trabajar, ¿no? Y recién jubilado, lo que he hecho ha sido comprometerme formalmente con el movimiento ecologista, con la ecología social. Primero que hice al día siguiente de jubilarme es ir a afiliarme, que me decían, bueno, esto no funciona así. No lo entendían, digo, a hacerte socio, digo, sí, a hacerme socio. Entonces, bueno, estoy echando una mano, disfrutando mucho, aprendiendo con la ecología y además en áreas muy bonitas. No he querido estar en temas de educación, me he metido en el área de agua y estamos con campañas que son preciosas. Aquí en Madrid en concreto hay dos muy potentes que la pandemia les ha dejado un poco ahí en segundo plano, que es una, defendiendo el agua de grifo por favor, porque tienen... Debería ser obligatorio como en Euskadi, claro, que te sientas a comer y te tienen que poner obligatoriamente la jarra de agua en la mesa. Euskadi, en París, en Nueva York, en la mayor parte de las grandes capitales europeas. Es que es una cutrería el agua, que es muy barata, además de una calidad extraordinaria en el caso de Madrid, que te la intenten vender, cobrar, cuando tiene menos controles sanitarios, es infinitamente más cara y genera unos plásticos y unos residuos que son impresionantes. Luego hay una campaña preciosa que hemos lanzado hace muy poco, que es justamente la del agua como derecho humano. Agua y saneamiento de derechos humanos. Fue Naciones Unidas las que lo declararon así en 2010 y nos parece que es fundamental asegurar ese principio y ese derecho. Y hay que hacerlo con una ley de mínimo vital que asegure agua garantizada para toda la ciudadanía, que evite los cortes de suministros de agua, como lo mismo que se piden también los de luz y gas, y que se desarrolle la implementación del acceso al derecho humano al agua y al saneamiento en los espacios públicos, donde la gente trabaja, donde la gente visita, donde la gente se mueve, donde vive, en asentamientos, etcétera, etcétera. Es decir, que las personas mayores tengamos derecho a tener un lavabo o un cuarto de baño o una fuente. Los niños exactamente igual, o cualquier ciudadano, tenga casa o no tenga casa, se le asegure un derecho fundamental y, en fin, humano. El 14D del 88, que éramos los dos más jóvenes y yo un poquito más, sí. Recuerdo que tú dirigías una de las columnas, que fuimos por las calles del centro cerrando garitos o invitándoles, sí, ¿no? a que cerrasen porque empezaba la huelga general. ¿Las luchas sindicales se han transformado durante todo este tiempo o sigues pensando que son un elemento esencial de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras? Yo creo que el sindicalismo de clase es más necesario que nunca. Otra cosa es que, bueno, pues atraviese mejores momentos o momentos más complicados, ¿no?, por la propia situación. Ha habido una fragmentación de la clase trabajadora, ha habido una serie de legislaciones, sobre todo de contrarreformas laborales, que han colocado a los sindicatos y a los comités de empresa, a las secciones sindicales, con un brazo en la espalda, con mucha menos capacidad de negociación, de presión y de hacer frente a los intereses de las empresas, de la patronal. Entonces, el momento no es fácil, es un momento difícil, que, en fin, no están las cosas tan claras como podían estar en tiempos anteriores. Pero sigo teniendo de manera muy evidente que los trabajadores y las trabajadoras se tienen que organizar, tienen que estar asociados, tienen que tener conciencia de clase, hay que recuperar esos principios y esos valores porque son el germen de la transformación social. Y el sindicalismo actual, el gran reto que tiene es llegar a todos los componentes, a todos los factores, a todas las capas de la población trabajadora. No es nada fácil que un joven que está con una bicicleta de rider se afilie, pero ese es el reto. Ese es el reto, es llegar a los precarios, es llegar a los que tienen salarios más bajos, es llegar a aquellos trabajadores pobres que empiezan a aparecer, pero como un rasgo del siglo XIX. Aquello que decía Eres Hobsbawm de que
el trabajador cuando salía de casa no sabía si cuando volviera iba a tener trabajo, cuánto iba a ganar, si se ponía enfermo, si le iban a atender. Es decir, que la precariedad y la inseguridad laboral hoy tiene rasgos de hace siglo y medio, y eso es algo intolerable en un, no sé, en un mundo cada vez más avanzado tecnológicamente, cada vez con más recursos y más posibilidades de hacer frente a los retos. Aunque el reto principal que no se está abordando es el reto del cambio climático, del horizonte de colapso. Hace un año ardía Australia, claro, y nos hemos olvidado, ¿no? Claro, es que yo creo que ese es el reto principal que a veces se olvida. Estamos con el ruido y las prisas, con el tran diario. Sí, la COVID-19 también nos ha deja como en un segundo cambiado plano, las prioridades. Estoy leyendo un libro muy interesante de Rebecca Solnit, que se llama Un paraíso en el infierno, y que viene a reflejar cómo en situaciones de desastre aparecen momentos donde la gente crece, la gente recupera el apoyo mutuo, la solidaridad, los lazos de unión, en definitiva de supervivencia. Y eso ha pasado después del Katrina, ha pasado después de los terremotos, lo hemos vivido en España con la pandemia y en otros países europeos. Las luces han brillado en la oscuridad, las luces del esfuerzo de los sanitarios, de los docentes, de las cajeras de los supermercados, de la policía, de los bomberos, del personal. Tengo la sensación de que eso ocurre como con los movimientos sociales y las olas en el mar, que solamente existen cuando hay viento. Y cuando cesa el viento ya no hay olas, ¿no? Y de alguna manera eso hay que sustituirlo por algún tipo de estructura que conciencie, porque es que si no la alternativa de conciencia son unos medios de comunicación que hacen que al final las víctimas amen, ¿no?, a sus verdugos. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en Alemania, lo único que podía leer allí era el diario El País, y al final daba las ganas de odiar a Anguita, ¿no?, porque era todos los días, ¿no?, un bombardeo que terminas diciendo, algo estará haciendo mal este hombre, ¿no? A veces tengo la sensación de que es más fácil que derrotemos a gobiernos neoliberales a que derrotemos al neoliberalismo, porque las grandes ideas las siguen colocando las horas y horas y horas de medios de comunicación muy inteligentes que se han inventado el propio lenguaje del medio y que terminan captando nuestros imaginarios. Claro, yo creo que son dos cosas un poco las que dices. Una, la incapacidad que tiene la población, los humanos, de sacar experiencias sólidas que permitan aprender las lecciones y hacer frente a nuevas situaciones complicadas. Porque de la pandemia tenemos que haber aprendido muchas cosas, pero hay, por ejemplo, una lección fundamental. Es necesario invertir más y mejor en servicios públicos. Es necesario tener una educación y una sanidad y unos servicios públicos de calidad que atiendan a la población. Son cosas absolutamente básicas. Pero pasa el tiempo y los gobernantes desprecian a los profesionales. Bueno, en Madrid está planteando la Consejería de Educación y Ayuso en plena pandemia, como única comunidad de todo el Estado, recortar grupos escolares, aulas, para el año que viene, otra vez, y aumentar la ratio. Entonces, son cosas que no tienen sentido, porque van en contra de la calidad, en contra del sentido común y en contra del futuro de un país. De la educación, la sanidad tendrían que ser lo primero, como decía Danton. Luego está el otro tema, que es el papel que juegan los medios de comunicación, que no solo nos ayudan a veces a conformar las conciencias y alentar un espíritu de ciudadanía crítico y con capacidad de comprometerse para mejorar su propia sociedad, ¿no? Entonces, ese es un tema muy complicado y muy difícil. Que, claro, tú pones el ejemplo de cuando leías en Alemania El País y lo que te encontrabas, pero es que ahora estamos en las mismas. Es que los medios de comunicación tienen dueño, hay unos poderes fácticos económicos detrás, y cuando uno ve quiénes son un poco los puntos de mira en los que se centra la crítica, a veces demoledora, pues la verdad es que te echas a temblar, pero la lección que cualquier ciudadano crítico debería sacar de ello es aquellas personas que son más atacadas, lo son porque son justamente aquellos a los que más teme las élites, a los que más teme el poder económico. Los que pasan desapercibidos, los que reciben aplausos y plácemes y parabienes y tal, son los más inocuos, los que nunca van a cambiar nada, de los que no te puedes fiar. De los que no te puedes fiar en absoluto, porque no te van a ayudar a ti. Si eres un trabajador, una trabajadora, un joven, un jubilado, un pensionista, formas parte de la mayoría social, estos que están tan en palmitas jamás van a hacer nada por ti. Lo vemos en Podemos, cuando hay gente que se sale de Podemos, terminan de ser objeto de las iras del establishment, del poder. Nos vamos, Agustín. La decisión de Pablo Iglesias es
inédita, ¿no? Como dijo, me contaste tú una vez, aquella vez en un debate, que sustituyeron a un cargo y dijo un camarada en el sindicato, esta decisión es inhóspita, ¿no? Esta decisión es inédita, es que un vicepresidente, ¿no?, deje el gobierno y se vaya a pelear a un sitio donde existe la amenaza de construir un laboratorio de la nueva derecha. ¿Es una decisión correcta lo que ha hecho Pablo Iglesias? En mi opinión es correcta, y no solo es correcta, sino que además hay que agradecérselo. Y ha dado una lección de modos y de formas. Es decir, frente a los que esas campañas despiadadas de se aferra al poder, no sé qué, son absurdas, ha dicho no, hay una vía de agua y hay que tapar la vía de agua, porque es cierto que no son unas elecciones simplemente regionales, son unas elecciones que tienen trascendencia nacional y trascendencia europea. Es un laboratorio, como tú bien dices, y me imagino a Europa, que ahora mismo está escandalizada por el tipo de gestión que está haciendo Madrid de la pandemia, las manos a la cabeza que se puede llevar si en Madrid hay un gobierno de la derecha y la ultraderecha ya sin ningún tipo en fin, da susto, ¿verdad? Da susto, sí. Entonces yo creo que la decisión es una decisión correcta. Como decía, hay que agradecerla porque ha tomado conciencia de lo que está en juego y ha sido consecuente con ello. Hay que venir a evitar un gobierno de la ultraderecha, hay que pelear y hay que ayudar, además, yo creo que ayuda a ello, a que haya partido, a recuperar la confianza y la esperanza para que haya un gobierno decente y un gobierno progresista. No te van a dejar debatir así con esta tranquilidad, ¿eh? Primero porque ya ha dicho Ayuso que no quiere debates y luego porque me da que aquí la discusión es a los gritos. Así que gracias por ese esfuerzo también de docente, de confiar también en que las ideas son esenciales y que la verdad sigue siendo revolucionaria. Las ideas son esenciales y mueven el mundo, pero a veces nos olvidamos que las emociones también juegan un papel fundamental. Y si pasamos de la preocupación a la esperanza es siempre una victoria. Muchas gracias, Agustín. A vosotros.